es una charla magistral el abordaje de electro. De ahí vamos a dividirnos en dos grupos y vamos a tener, después de eso, vamos a tener un espacio. Yo quiero que vamos a dividirnos en grupos, pero vamos a dar lectura practicando con 5 electros. La mitad del grupo. La otra mitad del grupo vamos a llevar a simulación para que tengan una experiencia de cómo funciona simulación y vamos a hacer algún tema obviamente que está relacionado con cardiografía en simulación. Les aviso desde ya que el propósito de esto es ver esto como un inicio. Es algo que podemos ir fortaleciendo. Pues estamos pensando en armar otro curso de una segunda parte de electrocardiografía básica la primera semana de diciembre y además de eso el manejo de síndrome coronario agudo y el manejo en emergencia de lo que es falla cardíaca. Entonces, lo vemos no como una sola vez vamos a hacer esto y nunca más, sino que es la primera parte de una serie de experiencias que podemos hacer con ustedes acá. A ver, suficiente la introducción. Vamos al por qué están aquí. Entonces, cuando hablamos de electro, como ustedes pueden ver en la página 262, para no dibujar mucho, esta es una charla de pizarra, por si acaso. Entonces, en página 262, ustedes pueden ver, y de pronto hasta en la siguiente página. Ustedes pueden ver ejes. La primera cosa que tienen que entender es que hay 12 derivaciones que usamos en una electrocardiografía, ¿no es cierto? 6 son de las extremidades y 6 son precordiales. Las 6 derivaciones de las extremidades están en el plano coronal. Y las 6 precordiales están en el plano horizontal, cortando el corazón en la mitad. Es el primer concepto que tienen que entender. Ahora, y el segundo concepto básico de electro es que cuando hay una derivación, por ejemplo, B1, como ustedes pueden ver en su manual, en la siguiente página, en esta página, ¿qué página es eso? 265. En 265 ustedes pueden ver dónde están ubicadas las derivaciones desde B1 en el lado derecho precordial hasta B6 en el lado izquierdo precordial. Entonces, digamos en B1. Entonces, cuando baja esto es mi GIS, esta es mi rama derecha, esta es mi rama izquierda. Si yo soy la derivación de B1 y veo que la figura de la despolarización, la dirección, el vector, es hacia mí, me da, esto es mi onda P, me da inicialmente, hablando del complejo QRS, me da una deflexión positiva, ¿no es cierto? Luego veo que este vector, como la masa más grande de los dos ventrículos es el ventrículo izquierdo, esto jala mi vector hasta acá, hacia acá. Ya no hacia B1, sino que lejos de B1. Entonces, si va hacia B1 es positivo, si va lejos de B1 es negativo. Entonces, típicamente en B1 vemos una figura del complejo QRS así. Entonces, hacia la derivación positivo, lejos de la derivación negativo. Muy bien. Ahora, mi esperanza hoy día es no revisar exclusivamente patrones. Porque no quiero que graben en la cabeza patrones, sino que el por qué se da lo que se da. Por ejemplo, el clásico es bloqueo de rama derecha. Todo el mundo, no sé cómo ustedes han aprendido eso, pero en los estados todo el mundo dice que, eso es de las orejas de conejo, porque tiene 2 picos. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene 2 picos? Entonces, mi esperanza es enseñarles eso, porque si solo se graban en la cabeza
Claro, el bloqueo de rama derecha tiene 2 picos. Mañana, a ver, ¿qué era la rama izquierda o la rama derecha que tiene 2 picos? Pero si entiende el por qué, van a aprender mucho más y se va a quedar con usted. Entonces, tenemos básicamente 6 elementos para la lectura, como ustedes pueden ver en el manual. Frecuencia cardíaca, ritmo, eje, crecimiento de cámaras, bloqueos y evidencia de isquemia o de infarto. Entonces vamos uno por uno. El primero, como ustedes pueden ver en frecuencia, hay cajas grandes y hay cajas chiquitas. Lo único que tienen que hacer para saber la frecuencia cardíaca es en las cajas grandes saber que su frecuencia de 300 es una sola caja. Entonces, si mi QRS, el primero es aquí y el segundo es justamente debajo de la siguiente caja, mi frecuencia es 300 dividido para 1 o 300. Si mi siguiente complejo QRS es debajo de la siguiente caja, es 300 dividido para 2, que da 150. Y así vamos pasando. Entonces una caja es igual a 300, una frecuencia de 300, 2 es 150, 3 es 100, 4 significa 75, 5 es 60 y 6 es 50. Solucionado el tema de frecuencia, eso es lo más fácil, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos en orden entonces, saliendo de frecuencia. Ritmo es nada más que ¿hay o no hay una onda P frente a cualquier complejo QRS? Si hay una onda P, y no estoy hablando de las características de esa onda P, sino que la onda en sí, si hay una onda P antes, estamos en un ritmo sinusal. Par de contar. Ya vamos a hablar de casos de fibrilación auricular, etcétera, etcétera, en los ejemplos que tenemos acá. Eje, esto es un poco complicado, pero ¿sabes cuál es la buena noticia? No importa. ¿Para qué usamos el eje? Puede ayudarnos en algunas cosas. Por ejemplo, si tenemos un paciente con EPOC y ese paciente tiene hipertensión pulmonar y pone mucho estrés en su lado derecho y provoca una hipertrofia de aurícula derecha y también una hipertrofia del ventrículo derecho, esperaríamos ver un eje hacia la derecha, ¿no es cierto? Porque eje es justamente eso. Eje normal es así. Si es un eje hacia la izquierda, mi corazón se cambia de esta posición. Si es a la derecha, es por acá. A veces hay ejes no normales solo porque es un variante normal. Pero a veces esos ejes se da por crecimiento de un lado más que el otro lado. Entonces, el concepto de eje es básicamente en este sentido. Ahora, ¿qué utilidad tiene? La utilidad que tiene es cuando usted habla con un cardiólogo, que usted le llama por teléfono y le dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo este paciente, viene presente con esto. ¿Y qué dice el electro? Si usted está así con el electro, el cardiólogo no le va a creer nada. Pero usted le puede decir que el eje es así, es normal. Él sabe que usted sabe algo de electro. Pero si le pregunta, ¿qué es el eje? Y usted dice, no sé cómo medir eso. No va a poner mucha creencia en el resto de su lectura de ese electro. Entonces, perdón por un poco sarcástico, escéptico, pero realmente el eje no tiene mucha utilidad. Pero de todas formas, ¿qué es el eje? Entonces, ¿qué usamos? Si ustedes ven en página 264, ustedes pueden ver esa figura.
Ustedes pueden, como yo les decía, que las seis extremidades están en el plano coronal. Lo que pueden usar, si esto es 1, esto es 2, y esto es 3, y esto es ABF. Típicamente, ahora esto es debatible también, porque esto es tema de los cardiólogos que le encanta decir que el eje normal normalmente es de 0 hasta 90 en este cuadrante. Hay algunos que dicen, no, pues un poco para acá también es normal, un poco para acá es normal. No me importa, no me importa. La pregunta es, ¿estamos en esta zona o no estamos en esta zona? Si estamos acá, es hacia la izquierda. Si es hacia acá, es hacia la derecha. Entonces, si esto es 1, esto es 2, y esto es 3, y esto es ABF, y esto es negativo y positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. La única cosa que tenemos que hacer es ver cuál es la deflexión de dos derivaciones para determinar el eje. Entonces, mi formación, hay gente que le gusta, de ley tiene que usar 1. La pregunta es, ¿uso ABF o usas 3? Y realmente no importa. El argumento en contra de ABF es que es una derivación. ¿Por qué tiene la A? Porque está aumentado. Entonces realmente no es la misma corriente en A como es en 1, 2 o 3. Está un poco más acentuado. Entonces los puristas, que realmente no me importa, usan 1 y 3. Entonces por propósitos de este curso yo voy a usar 1 y 3. Entonces es muy simple. Si la deflexión de mi complejo QRS es positivo, más positivo que negativo en 1, aquí está mi punto 0, esto sería negativo, ¿no es cierto? Esto es positivo. Ahí voy dibujando mis líneas. Entonces es muy subjetivo, pero esto no corresponde a una cuadrita, pero lo que digo es que la cantidad de esto, la cantidad, la altura, la amplitud de eso tiene que reflejarse en este. Esto es en derivación 1. En derivación 3, mejor así para que esté consistente. Si es positivo también, eso significa que también estoy en este lado. Entonces, ¿qué hago? Cojo mi 1 y digamos que yo decido que esto corresponde a 4 líneas. 1, 2, 3, 4. Mando una línea perpendicular en ese sentido. Cojo mi 3. De pronto esto es un poco más chiquito. 1, 2, 3. Mando una línea perpendicular. Y este punto es mi eje. Y paro de contar. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Perdón, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que cuantificar esto si es 60, 78, 93, no 93, porque eso sería más acá. Exactamente cuánto es, no importa. Seamos cualitativos, eso es lo más importante. Si está aquí, estamos con eje normal. Ahora, esto es cuando el complejo QRS es positivo y 1 en 3. Supongamos que es positivo en 1, pero en 3 es más negativo. ¿Dónde está mi eje en este caso? Sí. Entonces, utilizando la misma técnica, en 1 sigo así en este sentido. Pero en la 3 ya no es positivo para acá, sino que es negativo. Entonces regreso por acá. Entonces mi línea es así. Y ahí está mi punto. Entonces es hacia la izquierda. Ahora supongamos que es negativo en 1 y positivo. Perdón, negativo en 1 y positivo en 3.
Entonces, sería acá más acá. Entonces, eso sería a la derecha, ¿no es cierto? Así de simple es eje. No tiene que complicarse más que eso. No tenemos tiempo para hablar de los bloqueos de las fascículas y todo eso. No tenemos tiempo para hacer eso hoy día. Solo quiero que entiendan el concepto de eje. Siguiente, crecimiento. Crecimiento. Dos tipos de crecimiento. No nos olvidemos que hay 4 cámaras en el corazón. Entonces tenemos que buscar crecimiento auricular tanto como crecimiento ventricular. Ojo, típicamente nos fijamos en el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Pero hay 4 cámaras. Entonces hay que aprovechar del electro para ver si tiene crecimiento en cualquiera de esos 4. Empezamos con las aurículas. Las aurículas, mi manera de ver esto, si esto es mi corazón en su eje normal, y si esto es mi B1, esto es mi B2, y esto es mi D3, entonces 1, 2 y 3, y sé que esto es mi aurícula derecha, y aquí está mi nodo sinusal, y esto es mi nodo auriculoventricular, y sé que mi deflexión de corriente es desde aquí para acá. ¿En cuál derivación cuál es la derivación de donde debo mejor ver la onda P? En la D2, exacto. Y es justamente por esta orientación. Entonces el mejor sitio es D2. Ahora, típicamente la onda P es chiquito, es menos de 3 milímetros de ancho y menos de 3 milímetros de alto. Si tenemos un crecimiento de la aurícula derecha, eso significa que la distancia ya no es esto, sino que es esto. Entonces, cuando hay más masa y más distancia, ¿qué pasa con la deflexión de mi corriente, de mi derivación? Se aumenta, ¿no es cierto? Entonces, eso significa una onda que se ve así. La onda P pulmonar. Exacto, P picudo. Sí, ¿en qué tipo de paciente vamos a ver una cosa así, típicamente? ¿Cuál es el más típico? Ya les dije antes. EPOC, ¿no es cierto? Porque los EPOCs avanzados tienen hipertensión pulmonar por falta de oxígeno. Entonces el mejor estimulante para vasoconstricción pulmonar es ausencia de oxígeno. Y eso pone ese estrés en el corazón provocando eso. Por eso también esta onda de esta forma se llama P pulmonal. Justamente por ese problema. Ahora, en el caso de aurícula izquierda, se crece en este sentido. Entonces, si vemos cómo sería cuando vemos la morfología de la onda P, cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, normalmente se ve una despolarización. Esto es la derecha, la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda. En situaciones normales, normalmente se ve una cosa que se ve así, y en la práctica lo que vemos en el electro es justamente eso. Cuando hay despolarización, cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, demora en despolarizarse, entonces esto se mueve para acá. Si esto se mueve para acá, es como poner uno encima del otro. Cuando se pone uno encima del otro, vemos este fenómeno de que se hace alto. Cuando es crecimiento de la otra aurícula, la aurícula izquierda, se atrasa la despolarización de la aurícula izquierda y se viene más acá. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una configuración ya no alta, sino que ancha, ¿no es cierto? Y es aún más interesante porque a más de ancha,
por este espacio tiende a caer, regresar y bajar así. Entonces vemos ese diente, ¿cómo dice? El muelle. Eso, ¿cómo era? Eso. No, todavía no sé la palabra, pero ahí está. Es un diente que se puede ver. Entonces, crecimiento de aurículas. Aurícula izquierda, P picuda. Aurícula derecha, P picuda. Aurícula izquierda, ancha, con ese detalle, justamente por este mecanismo. Entonces, si se acuerda que hay una despolarización distinta de cada uno y dependiendo de la aurícula involucrada, se demora y esa demora provoca esas morfologías que vemos en los electros. Eso es crecimiento auricular. Crecimiento ventricular es distinto. Entonces, si esto es mi corazón, entonces esto es ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La masa de ventrículo izquierdo es más o menos así y la masa de mi ventrículo derecho es menor. No estoy poniendo las aurículas porque no importa para el ejemplo. Entonces, en el caso, la típica despolarización es baja por el GIS, se divide en la mitad y por acá. Entonces, si vemos ahora ya no buscamos crecimiento en la derivación D2, sino que en las derivaciones precordiales. Entonces, tomamos dos ejemplos. B1, B2, B5 o B6. Sí. Entonces, si típicamente lo que veo en B1 es baja la corriente por el GIS, empieza a bajar por el ventrículo derecho, porque esa es la tendencia, es hacia el ventrículo derecho, pero de ahí, entonces vemos una deflexión positiva, pero de ahí el vector de la corriente es hacia acá. ¿Por qué? Porque es una masa mucho más grande que el lado derecho. Entonces baja y baja más grande que el R sube. Entonces tiene una configuración así. Esto es la onda R, esa es la S. No hemos hablado mucho de la configuración de la onda QRS, pero básicamente es R y S. Típicamente no vemos Qs, pero vamos a hablar de eso después. Entonces la onda R en B1 o B2 es pequeña en relación a la onda S en B5, es pequeño en relación a la onda S en el mismo lado, porque inicialmente positivo para acá, pero luego negativo porque viene para acá, ¿no es cierto? Eso es en el cuadro normal. En B1 típicamente vemos esta relación entre R y S. Ahora, en el cuadro de hipertrofia ventricular, esa masa ya no es así. Exageremos un poco, pero esa masa ya es aún más grande. Entonces, este fenómeno de la onda S, mucho más profunda que la onda R, se exagera. Entonces, en B1 en B2, lo que vemos es una onda R que es normal y de ahí la onda S es aún más grande. Y la T. No hemos hablado de este lado. En el lado de B5 o B6 es exactamente lo mismo, pero al contrario. Entonces, en vez de ser... Entonces, lo que vemos aquí es una onda R bien grande y una onda S más pequeña. Entonces, esto crece mucho más. Esto es en situaciones normales es así. Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, la onda R es aún más exagerado en B5 o B6. Ahora,
Estamos hablando ahorita de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Cogemos esta onda S exagerada y tomamos en cuenta la onda R exagerada o en B5 o en B6. Y si la suma de esos es más que 7 cajas grandes o 35 milímetros, eso es criterio para hipertrofia ventricular izquierda. Y para de contar. ¿Hay otras fórmulas de hacerlo? Sí. No tenemos tiempo para hacer eso hoy día. Pero solo quiero que sepan eso. Para hipertrofia ventricular izquierda es eso. Masa más grande de flexión de la onda S más exagerada en B1 y B2. Y puedes escoger cualquiera de los dos. El que sea más grande. De pronto es más grande en B2. Entonces, cualquiera de las dos derivaciones puede usar la onda S para hacer su cálculo. Y lo mismo acá, la onda R, o en B5 o en B6. Si es mayor a 35, eso es criterio para hipertrofia ventricular izquierda. La más difícil es la derecha. Y la derecha es esta. ¿Cómo estamos de tiempo? Entonces, en el caso de hipertrofia derecha, es la misma foto, pero ahora en vez de tener una masa ventricular izquierda mucho más grande que la derecha, por hipertrofia del lado derecho, mi masa en este lado es mucho más representativo. Y eso significa que cuando hay la despolarización baja por mi GIS, rama derecha, rama izquierda, en este rama ya no es una onda R chiquita como vimos típicamente. Es una onda R más grande. Y la onda S más chiquita. Entonces, el criterio para hipertrofia ventricular derecho es en B1. En B1, si la onda R, y esta es la onda S, si la onda R es igual o más grande que la onda S, tienes hipertrofia ventricular derecho. Entonces, repito, ya vamos, pero vamos aplicando esto clínicamente. Entonces, ya hemos hablado de eje y de crecimiento. Entonces, ese paciente con EPOC puede tener estos hallazgos, ¿no es cierto? Puede tener una pepicuda, puede tener un eje hacia la derecha, puede tener una hipertrofia ventricular derecha, ¿no es cierto? Entonces, lo que les pido es que cuando ustedes tienen pacientes que tienen patologías que podrían producir hallazgos interesantes en el electro, antes de pedir el electro, antes de darle lectura, pónganse a pensar, ¿qué podría encontrar? ¿Qué no me caería de sorpresa encontrando en este electro que voy a leer? Es mucho más importante y encuentran ustedes, descubran más hallazgos anticipándoles que esperar hasta leer. ¿Me explico? Muy bien. En el caso, por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo? Yo tengo un paciente con hipertensión arterial 10 años mal controlado. ¿Qué quiero ver en mi electro? ¿Qué podría ver en mi electro? ¿Qué dice usted? ¿Cómo? Hipertrofia de... ¿Y? Pero si el ventrículo izquierdo está grande, ¿qué está atrás del ventrículo izquierdo? La aurícula izquierda, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver ese fenómeno también que es esa onda P que se ve así también, además de mi hipertrofia ventricular. Tanto que si tengo paciente con hipertensión arterial y tiene esto y no veo signos de hipertrofia ventricular, no creo en eso. Esa es otra regla de electro. No es una prueba perfecta, no es 100% sensible. Si tiene un paciente con hipertrofia ventricular, si tiene un paciente con hipertensión arterial 20 años y vive en 180/110 y sigue viviendo, ese paciente es muy difícil que no tenga hipertrofia
ventricular izquierdo, ¿no es cierto? Y si el electro no refleja eso, no vaya pensando que no lo tiene, que ya lo descartó. No es cierto. No es una herramienta sumamente sensible. Entonces, eso son los 4 crecimientos de las 4 cámaras. Ahora, hablamos de bloqueos. Bloqueos. Están viendo que estoy utilizando el mismo mentefacto para todo esto. Es este diagrama. His, rama derecha, rama izquierda. Y rama izquierda lo hago más grande porque típicamente, fisiológicamente, representa una masa mucho más importante. Entonces, en los bloqueos tenemos 2, nuevamente vienen en 2 sabores. Los bloqueos que empiezan desde aquí para arriba o desde aquí para abajo. Si de aquí para arriba son auriculoventriculares y son de aquí para abajo son intraventriculares o ventriculares. Esa es la primera. Entonces, ejemplos de los bloqueos auriculoventriculares. ¿Alguien sabe? Hay 3 grados. Entonces, el primero ha de ser grado 1, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Entonces, grado 1, 2, 3. Grado 1 es nada más que mi onda P y mi QRS, mi T. Si la distancia desde el inicio, no desde el final, sino que desde el inicio, está haciendo calor, mil disculpas. ¿Podemos prender el aire acondicionado? Está bien, no hay aire acondicionado, está bien. Entonces, esta distancia desde acá hasta el inicio de la onda P, hasta el inicio de la onda, del complejo QRS, tiene que ser menos de 0.20 segundos, que es una caja grande. Si es más que esto, es un bloqueo de primer grado. ¿Me preocupa un bloqueo de primer grado? No, realmente no es patológico típicamente. Produce un electro anormal. El informe, la lectura es un electro anormal, pero no es patológico. Si tengo, eso es grado 1. Grado 2 es cuando esa distancia va creciendo. Entonces empieza acá, en el siguiente es acá, en el siguiente puede ser acá, hasta que cuando esté acá ya no hay un QRS. Entonces terminamos con una onda P que no tiene su QRS que sigue. Entonces eso es 2A. Mobitz 1 o Winky Back es el otro nombre. Y eso es normalmente desde aquí, es en esta parte, encima del nodo auriculoventricular, o a nivel D. El otro, porque 2 tiene 2 tipos, 2A y 2B. 2B es cuando hay ondas P que tienen la relación normal, no se desciende, pero se pierde. Por alguna circunstancia hay un QRS que no corresponde, o no hay una QRS que corresponde a una onda P. Y eso puede ser al azar. Entonces, la distancia no crece así predeciblemente. Simple y llanamente, después de una onda P, no hay un complejo QRS. Y en grado 3, el otro nombre para bloqueo de grado 3 es una disasociación total auriculoventricular. Entonces, se ve así, y no voy a dibujar todos los complejos, sino que algo que corresponde a la onda P y algo que corresponde a la onda QRS. Entonces, tienes una onda P acá, tienes un QRS acá, otra onda P así, 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 y tu QRS es así, 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 así. ¿Qué significa eso?
El problema cuando lee eso es no entiende, lo que tiene que medir son las distancias entre las ondas P. Cuando hay una desasociación, tiene que medir, tiene que asegurar que esto no sea, por ejemplo, fibrilación FA en pocas palabras, porque a veces las ondas P no son tan grandes. Pero cuando ve que no hay regularidad de los complejos QRS, pero sí hay regularidad de las ondas P, que la distancia es lo mismo, eso significa que es un ritmo sinusal, sino que no pasa a los ventrículos. Entonces, los ventrículos tienen su propia despolarización. Y normalmente el complejo del QRS en estos es ancho. No es un complejo delgado, es una compleja ancho con las ondas P. A veces las ondas P están dentro del QRS y le hace difícil ver. A veces solamente se ve un diente y una cosa así que le hace saber que eso es una onda P. Pero ojo, si las distancias entre las ondas P son iguales, eso es un signo de que sea un bloqueo de tercer grado de desasociación auricular-ventricular. Pasamos a creo que ustedes, la mayoría sabe un poco de ese tipo de bloqueo. El bloqueo que normalmente, no sé cómo eran ustedes, pero cuando aprendí rama izquierda, rama derecha, los bloqueos de ellos, nunca me acordé cuál era cuál en el electro. Entonces, el truco es entender la fisiología y con eso nunca se olvida. Volvemos. Rama derecha, rama izquierda. Entonces baja y empieza a despolarizar acá, se bloquea en un bloqueo de rama derecha y se viene para acá y luego se supera ese bloqueo y termina despolarizándose. ¿Qué significa eso en términos de manifestaciones electrocardiográficas? Vemos en B1, es la mejor derivación para ver la manifestación de rama derecha. Entonces, antes de distinguir entre rama derecha y rama izquierda, primera regla en bloqueo completo intraventricular es QRS delgado o ancho. Ancho, ¿no es cierto? ¿Y qué significa ancho? Pero cuantifícalo. La conducción va a ser alargada. Entonces, pero en términos de números, si esta es una caja grande y hay 5 cajas chiquitas, es más de 3. Si de aquí hasta acá es 0.20 segundos, si son 5 de estos, significa que cada uno es 0.04 segundos, ¿no es cierto? Entonces, si el QRS que llegue a tener 3 cajitas chiquitas, o sea, 0.12, ya es grande. Entonces, el criterio de ancho es mayor a 0.11, porque ya 12 ya es grande. Entonces, 0.12, 11. Entonces, si no es ancho, no tienes bloqueo intraventricular, ni izquierda ni derecha. Pero si es ancho, ahí surge la pregunta, a ver, ¿cuál es? Entonces, ahora volvemos a esto. Entonces, ¿cómo es en B1? Voy a ver, que típicamente veo esto. R chiquito, S un poco más grande y la T. En el bloqueo es diferente porque empieza a bajar por la rama derecha. Entonces mi B1 da una R positivo porque viene hacia mí, ¿no es cierto? Pero de ahí se encuentra el bloqueo. Entonces cambia bruscamente el vector y el vector ya para este lado. Entonces es negativo. Termina despolarizándose. Ay, yo ya superé mi bloqueo, entonces termino despolarizándome. Entonces eso significa nuevamente una deflexión positiva. Y de ahí se termina.
onda T. Entonces, esta configuración, este patrón se llama RS R prima. R prima. RS-R prima. Y eso es bloqueo de rama derecha. Ahora, tiene que ser ancho, tiene que ser más que, tiene que ser 12 o más. Ahora, hay trucos chiquitos. Si tiene un ancho que es 10 o 11, a veces lo llamamos de esos un bloqueo de rama derecha incompleto. Pero realmente, típicamente, así lo hacemos la medición. En el cuadro de un bloqueo de la rama izquierda, el concepto es un poco diferente para entenderlo, pero realmente lo que tenemos es una, por ave circunstancia, en el bloqueo ya no hay una deflexión inicial hacia la derecha. No hay. Es exclusivamente va despacio, lento. Es un tren gigante que corre muy lento, pero es muy grosso, muy gordo y muy pesado. Entonces, lo único que vemos en B1 es mi onda P, y de ahí, si es en B1 y no va hacia B1, sino que hacia este lado, ¿qué creen ustedes que pasa con ese QRS? ¿Es más positivo o más negativo? Más negativo, precisamente, porque solamente es una corriente que va en este sentido lentamente. Entonces, lo que vemos aquí es una deflexión que va así ancho, y su repolarización también es anormal. Entonces, así vemos un electro con bloqueo de rama izquierda. Ojo, y vamos a hablar, no vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto, pero en el cuadro de un infarto, un síndrome coronario agudo, pacientes que tienen antecedentes de bloqueo de rama derecha, típicamente este segmento ST, que es este aquí, se mantiene, se conserva. Entonces, si viene un paciente con dolor precordial y tiene un electro previo que muestra esto, y luego tiene un electro nuevo que tiene una supradesnivel del segmento ST, puedes usar eso para llamarlo un STEMI. Es un STEMI. En el cuadro de un paciente con antecedentes de bloqueo de la rama izquierda, justamente porque la repolarización de mi segmento T y de mi segmento ST y mi onda T es anormal. No puedo usar esto para leer si hay una supradesnivel en mi paciente que viene con dolor precordial. Es nada más que esto. Y siempre va en el sentido contrario. Despolarización es así, repolarización es en este sentido, y lateralmente en mi B6 es lo mismo. Es despolarización generalmente más positiva y una repolarización anormal al final. Entonces, esos son los dos bloqueos intraventriculares. Y finalmente, y después de eso hay un coffee break para todos los que están con sueño, como yo, es este tema de isquemias, infartos. Realmente esto sí es una charla de semanas y vamos a compactarlo en 3 a 5 minutos. Entonces, lo que quiero que sepan primero es, hay 3 manifestaciones que vemos para pensar en isquemia o un infarto. La enseñanza clásica es onda P, QRS, onda T. La primera manifestación que se enseña clásicamente es que si es una inversión de mi onda T. La segunda es una elevación de mi segmento ST. Y el tercero es una onda Q que come mi onda
mi onda R. Entonces, uno es inversión de onda T, otro es elevación de segmento ST, y el tercero es la presencia de una onda Q. Y clásicamente se decía que esto era injuria, esto es isquemia y esto es infarto. Hemos cambiado un poco el pensamiento, honestamente, ya no es tanto y no hay una receta precisa para eso, porque ustedes van a ver muchos pacientes con electros que vienen con un electro de control y tienen esto. Dice, tiene ondas T invertidas, dele heparina, streptokinasa, no sé qué pasa. Pero no es así, ¿no es cierto? Porque hay muchos pacientes que tienen esto, no es normal, pero tampoco te dice que tiene isquemia o que ha tenido antecedentes de un infarto. Es una onda T invertida, pero un paciente sin síntomas no nos importa, no nos importa. Lo que nos importa es en algunos casos, porque lo que buscamos, y yo no sé qué tanto nos importa acá, porque lo que estamos buscando son los pacientes que tienen un STEMI, y el mundo ha cambiado, ya no hablamos de miocardios agudos, de transmurales o los infartos endocardíacos. Realmente ya no usamos eso porque no tiene mucha relevancia clínica. En otros medios, quizás en Quito, lo que significa es dividir un síndrome de coronario agudo entre STEMI y no STEMI. ¿Por qué? Porque STEMI es lo que se presta para una intervención inmediata, emergente. Ahora, no tenemos eso, o tenemos eso acá, todavía no tenemos esa posibilidad. Y estoy hablando de, sí. No, es cierto. No existe eso, pero algún día va a llegar. Quiero que estén pensando de esta forma. Un STEMI es esto, una elevación de segmento ST más de 0.2 milímetros en dos derivaciones contiguas más bien dicho. Y no tenemos mucho tiempo hoy día para hablar de cuáles derivaciones corresponde a cuál coronaria, por ejemplo, pero eso es otro ejercicio. Como ustedes podrían imaginar, si sé que esto es 1, 2, 3 y AVF, esto es 2 y esto es 3, esto es AVF, y todo es mirando hacia la base. Si tengo una onda Q nueva en 2, 3 y AVF, puedo asumir que mi infarto está aquí en la cara inferior. Ahora, ¿por qué da una onda Q? Es la pregunta. ¿Qué pasa con el miocardio para provocar una onda Q? No le tengo una explicación de esto ni de esto. No sé si hay. Pero lo que sí puedo decirles es que la onda Q, como decimos que cuando es una deflexión negativa, está yendo lejos de la derivación, no hacia la derivación. Y en el caso de un infarto, si esto es un dibujo nomás, si esto es mi músculo y esto es mi derivación, si este músculo está muerto, no conduce luz, no despolariza. Si no despolariza, la despolarización de este músculo es en cualquier lado, salvo hacia esta derivación. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué lee ese electro inicialmente? Lee una onda Q, porque el flujo de corriente, el vector de corriente, ya no es hacia la derivación, sino que lejos de. Por eso empieza así. Es importante distinguir entre esto y esto para ustedes también. ¿Por qué? Porque esto en un paciente que viene a consulta externa sin ningún antecedente, sin ningún síntoma y usted encuentra esos ondas Q, eso no significa que ahorita tiene que hacer algo. Es un infarto que tiene por lo menos 12 horas, típicamente es lo que decimos. Es un infarto, como decimos vulgarmente, antiguo, mayor de 12 horas, porque ya no lo vamos a tratar. Esto es un infarto agudo, de 4 horas o menos.
Y estos son los infartos que podemos tratar. Y entre estos dos extremos hay muchos criterios para definir qué es una NSTEMI, cuáles son los criterios para un NSTEMI. Y realmente para hacer este diagnóstico normalmente tenemos que combinar el electro que puede mostrar, por ejemplo, una depresión del segmento ST con un marcador, una enzima que se llama troponina. Entonces, si tenemos troponinas y tengo esto, puedo llamarlo un NSTEMI, si tengo troponina elevada. Entonces, eso en resumen es lo que quería conversarles como charla magistral. Gracias por no dormirme. Y lo que quiero que se recuerden es 6 elementos. Y no vamos a hablar del intervalo QT hoy día, eso sí es para otro momento, pero eso sería un séptimo criterio. Son 6 elementos. Mi afán es simplificar esto a lo máximo, porque a los cardiólogos les encanta complicar esto para hacerles sentir tonto, ¿no es cierto? El mundo no es así, el truco es simplificarlo. Si ustedes entienden esto y pueden usar eso, pueden generalmente dar una lectura. Ahora, ¿cuándo es útil esto? ¿Sabe cuándo? Cuando yo veo un electro y no tengo la más mínima idea qué es y a la primera vista me da pánico. Digo, ok, David, toma tu propio pulso, respire profundamente, saque su sistema y aplícalo paso por paso. Y normalmente cuando hace eso, lo hace con algo de éxito. Y finalmente, la única forma de aprender electro, ¿sabe cómo es? Leyendo electros. Porque si hace esto una vez al año, se van a olvidar de esto. Entonces, mi mensaje para ustedes es, cuando están en consulta externa, en emergencia, en hospitalización, si ven un electro por ahí botado, no hagas esto. Agárrelo y trate de leerlo y busque una persona para ayudarle a entenderlo. Porque es la única forma de aprender. Y a mi manera de verlo, médicos generales, médicos familiares, médicos emergenciólogos, médicos internistas tienen que aprender, tienen que saber electro. Y esto no es solamente para cardiólogos. En el resto del mundo, la vasta mayoría de los médicos leen, salvo los cirujanos, leen electros. Entonces realmente deben aprender a leer electrocardiografía. Es gratificante, no es muy difícil y con práctica lo pueden dominar en corto tiempo.